Bien, jóvenes, pues vamos a resolver este ejercicio en el cual me piden calcular el coeficiente de fricción estático entre la mesa y la masa 1. ¿Qué datos me dan? Pues me dan este sistema que me dice que está en equilibrio. La masa 1 tiene un valor de 15 kilogramos, mientras que la masa 2, la que cuelga aquí de esta cuerda, tiene 5 kilogramos. De paso, vamos a tener que calcular estas tensiones. Les vamos a poner de una vez nombre. ¿Qué les parece que esta cuerda se llame la tensión 1 y este de acá se llame la tensión 2? Bueno, ¿por dónde empezamos? Diagrama de cuerpo libre. Ok, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, pero observen que hay dos cuerpos. El cuerpo 1 y el cuerpo 2. ¿Por cuál empezaremos? El cuerpo 2. Por el 2. En sí es indistinto, pero el que me facilita los cálculos ahorita es la masa 2. ¿Por qué razón? Bueno, porque mi objetivo es encontrar el coeficiente de fricción estático. Para eso necesitaré la fuerza de rozamiento estática de este cuerpo, y para ello necesito esta tensión, la tensión 1. ¿Y de dónde voy a encontrar el valor de la tensión 1? Analizando este sistema. El de las cuerdas. Entonces, primero voy a empezar con un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, pero para la masa 2. ¿Ok? Con la intención de encontrar esta tensión, la tensión 1. Entonces, a ver, ayúdenme. ¿Qué fuerzas están actuando en este punto donde concurren? ¿Qué fuerzas actúan? El peso. El peso, muy bien. El peso 2, ¿cómo se calcularía? 5 por 9.8. Muy bien, ¿y cuánto da eso? 49 newtons. Muy bien, 49 newtons. Peso, masa por gravedad, 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, me queda 49 newtons. Aquí ponemos entonces el valor del peso, 49 newtons. ¿Qué más conocemos? Sabemos que esta cuerda, la cuerda 2, la tensión 2, va en esta dirección. ¿Es correcto? Sí. Porque estamos analizando desde aquí, desde este punto. Este punto es mi origen, se hace coincidir con el origen de mi plano cartesiano, entonces la cuerda 2 jala, desde este punto jala hacia allá. Bien, esta es la tensión 2. ¿Alguna otra fuerza? La tensión 1. La tensión 1. La tensión 1, que es la que me interesa ahorita, que me ayudará a calcular la fuerza de rozamiento. Bien, entonces por aquí tenemos la tensión 1. Muy bien, esto ya lo vimos, esto es estática. ¿Cómo calcular la tensión 1? Bueno, primero hay que descomponer las fuerzas en los ejes Y y X y Y. ¿Para qué hacemos esa descomposición? ¿Para que se vuelvan qué? Colineales. Ok, sistemas de fuerzas colineales. Entonces, vean, la tensión 1 está sobre el eje X, no hay que descomponerla. El peso 2 está sobre el eje Y, no hay que descomponerla. Pero la tensión 2 sí hay que descomponerla. Una componente de ellas irá a la derecha y la otra Hacia arriba. Hacia arriba. muy bien hacia arriba. Entonces, ¿a esta cómo le llamaremos? La que está en el eje X. T12. Tensión 2 en X. Muy bien, tensión 2 en X. ¿Y la que está aquí arriba? La que va para arriba. Tensión 2 en Y. Tensión 2 en Y. ¿Se acuerdan cómo se calcula la tensión 2 en X? Tensión 2 por el coseno del ángulo. Muy bien. ¿Qué necesito su ángulo? ¿Qué ángulo será el que tendrá 30 esta? grados. Muy bien, 30 grados. ¿De dónde me sacaron ese 30 grados? Porque forma un triángulo rectángulo con el de 60 grados. Exacto, nos venimos aquí a la imagen Se saca. y se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Si es un triángulo rectángulo, aquí hay 90, entonces estos dos ángulos son complementarios. Si tengo 60, pues este de aquí debe valer 30 grados. Muy bien, ahí vamos. Tensión 2 en Y. ¿Cómo se calculará la tensión 2 en Y? Tensión 2 por el seno del ángulo. Perfecto. Tensión 2, voy a poner aquí encimadito, tensión 2 por el seno del ángulo, que en este caso es seno de 30 grados. Bueno, para visualizar mejor esto, nosotros borramos la tensión 2. Ven.
En su lugar que lo coloqué sus componentes, ¿no? Tensión 2 en X, tensión 2 en Y. Aquí queda clarísimo el sistema de fuerzas colineales, uno en el eje X y otro en el eje Y. Entonces, si esto está en equilibrio, ¿qué se debe cumplir? Que la sumatoria de fuerzas es 0. Exactamente. Entonces, la sumatoria de fuerzas, voy a empezar con el eje Y, tiene que ser igual a 0 y voy a tomar hacia arriba positivo. ¿Qué conclusión voy a obtener? ¿Qué fuerzas están en Y? Tensión 2 en Y W2. ¿A qué conclusión voy a llegar? Que tensión 2 en Y vale 49 newtons. Exactamente, que son iguales. Para que eso esté en equilibrio, esas dos fuerzas tienen que ser iguales. Entonces, tensión 2 en Y tiene que ser igual a W2. Debe valer 49 newtons. Sustituyendo, tensión 2 en Y es tensión 2 por el seno del ángulo. Tensión 2, seno de 30 grados. Entonces, esto será igual a 49 newtons. Despejando, tensión 2, ¿a qué será igual? A 49 newtons entre seno de 30. Exacto. ¿Y eso cuánto da? A mí me dio 98. A mí también me dio 98. 98. Eso, 98 newtons. Ya tenemos la tensión 2. Así de sencillo. Bueno, esa tensión 2 la tuve que calcular porque me va a ayudar a calcular la tensión 1. Haremos entonces ahora sumatoria de qué? Fuerzas en X. De Igual a fuerzas 0. en X. Igual a 0. Y fíjense, si se toma hacia la izquierda positivo, nos quedaría T1 menos todo T2X igual a 0. ¿A qué llegaría yo? ¿A qué conclusión? ¿A que T1 es igual a qué? A T2 por coseno del ángulo. Ajá, exacto. A T2X, ¿no? Que es T2 por coseno del ángulo. Si quieren, de una vez lo ponemos para no escribir aquí tanto. T2 por coseno de 30. Es lógico. Para que esto esté en equilibrio, estos dos tienen que ser iguales. Entonces, sustituyendo el valor de la T2 aquí, me quedaría que T1 es igual a 98 newtons por el coseno de 30. ¿Cuánto nos da? Mi tensión 1. Me dio 84.870. 870. Lo dejamos en 87 newtons. ¿A los demás les da igual? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahí está. Ya tengo mi tensión 1, que era la que me interesaba. Ya analicé el cuerpo 2, el sistema que está acá en equilibrio. Ahora me voy a analizar la masa 1. Entonces, tendremos que hacer otro ¿qué? Diagrama de cuerpo libre. Otro diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a borrar este, porque ese me sirvió para calcular mi tensión 1. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Ok. Vamos a poner nuestro plano cartesiano y ahí vamos a colocar las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Ayúdenme. ¿Cuáles son las fuerzas? T1, muy bien. ¿Hacia dónde la dibujo, T1? Hacia la derecha. A la derecha. Esa es T1, perfecto. Hay más fuerzas, porque si nada más existiera T1, pues este objeto se movería a la derecha. El Y peso. Eso, el peso. El peso. Que no lo conozco, pero lo puedo calcular. ¿Cómo lo calculamos el peso? Este sería W1. 15 por 9.8. Ok, ¿cuánto nos da 15 por 9.8? 147 newtons. Ok. 147 newtons. Muy bien. Esta es la tensión 1, que también conozco su valor. La tensión 1, 84.87 newtons. Muy bien. ¿Qué más? Hay más fuerzas. La normal que va para arriba y tendría que ser del mismo valor que el peso 1. Entonces
Muy bien, la normal, que tendría que ser lo mismo que el peso 1. ¿Por qué razón? Para que esté estático. ¿Ok? Porque en el eje Y no se mueve, este objeto no se mueve ni en el eje Y ni en el eje X. Como esta tensión no tiene inclinación, o ninguna de las otras fuerzas tiene inclinación, estas dos se igualan. Si esta tuviera inclinación, ya no. Habría que descomponerla en X y en Y y hacer sumatoria de fuerzas en Y igual con 0 y encontrar el valor de la normal. ¿Ok? Pero como esta está horizontal, estas dos quedan nada más sobre el eje Y, por lo tanto, estas dos son iguales para que estén en equilibrio. Muy bien, me falta una fuerza. ¿Cuál? Porque si no, en Y estaría en equilibrio, pero en X no. En X se movería a la derecha. Entonces, se aceleraría. T2. Muy bien. No, tensión 2 está hasta acá, fíjate. No está actuando sobre la masa. Entonces, no es T2. Sería la fuerza de fricción que va para la izquierda. Perfecto. Fuerza de fricción que va hacia la izquierda. En este caso, es una fuerza de fricción estático. ¿De acuerdo? Que no conocemos, pero se puede calcular. ¿Cuánto valdrá la fuerza de rozamiento estática? Bueno, fíjense bien. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, arriba positivo, y vamos a encontrar que normal era igual al peso, entonces que la normal valía 147 newtons. En este caso, el peso 1. Eso ya lo hicimos acá. Pero si yo hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0 porque no está en movimiento, y si tomo a la izquierda positivo, yo llegaré a la conclusión de que la fuerza de rozamiento estática, ¿a qué será igual? A la tensión 1. Exactamente, a la tensión 1. Entonces ya encontré la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? 84.87 newtons. Así es. 84.87 newtons. Ya está aquí su valor. Ahora, ¿para qué quiero fuerza de rozamiento y para qué quiero normal? ¿Para qué piensan que las necesito? ¿Para qué las calculé? Para calcular mioestática. Exactamente, a mí me piden miostatic, coeficiente de fricción estático. Bien, ¿de qué fórmula lo voy a encontrar? ¿Con qué fórmula? De fuerza de fricción estática es igual a mu S por normal. Muy bien, mu S por normal. Despejando mu S, ¿cómo queda? Va a quedar una división. ¿Qué entre qué? Fuerza de fricción estática entre normal. Muy bien. Para eso necesitaba yo la normal y para eso necesitaba yo la fuerza de rozamiento, para poder encontrar el coeficiente de fricción. Bueno, lo vamos a sustituir. Voy a borrar esta parte. Acá lo vamos a calcular. Entonces, coeficiente de fricción estático será igual a la división de 84.87 newtons dividido entre 147. Bien, si hacemos esa división, ¿cuánto me da el coeficiente de fricción estático? A mí me dio 0.577. Muy bien. ¿A los demás les da igual? Sí, profe, igual me dio igual. Sí, profe. Ya está. ¿Ya vieron? Ya está resuelto. El coeficiente de fricción estático suficiente para que este sistema permanezca en equilibrio debe ser de 0.577. Si yo le pongo un coeficiente de fricción mayor, seguirá estático. Pero si yo le pongo un coeficiente de fricción menor, entonces ya no soportaría y entonces esto se comenzaría a mover a la derecha y este se caería. Profe, yo tengo una duda. A ver, dime, ¿qué pasó? La fuerza de fricción y T1 siempre van... Si siempre serán iguales, en este caso sí, Ajá. porque está en equilibrio. Se demuestra con esto, mira, con la sumatoria de fuerzas en X, que debe ser igual a 0. La primera condición de equilibrio. ¿Vale?
Ok, profe, gracias. Y por eso tuvimos que analizar todo este sistema para poder encontrar la tensión 1. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros encontramos la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción estática. Bien, ¿dudas hasta aquí? Pues bien, vamos a resolver ahora este ejercicio en el cual me dicen que esta masa está en equilibrio, no se mueve, y yo les pregunto, ¿por qué no se movería esta masa? ¿Cuál sería la razón? O sea, ¿por qué razón si yo coloco esta masa aquí en este plano inclinado, esta masa no se desliza? ¿Por qué no se deslizaría? ¿Cuál sería Porque la hay un razón? coeficiente de fricción. Muy bien, porque hay una fuerza de rozamiento. Como hay un coeficiente de fricción, quiere decir que hay una fuerza de rozamiento que impide que esto se mueva. Entonces, para poder calcular el coeficiente de fricción, que es mi incógnita de este ejercicio, yo tendré que calcular la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Muy bien. ¿Se acuerdan qué hacíamos con los ejes en este tipo de problemas? El eje X y el eje Y. Se ponían a la par del plano. Muy bien. El eje X se ponía paralelo al plano. Ahí está. ¿Y el eje Y? Pues el eje Y es perpendicular al plano, ¿verdad? Perpendicular. Ahí está. Y se hacen coincidir con el centro del objeto, ¿no? Ahí vamos a dibujar las fuerzas. Este es el eje Y, este es el eje X. La derecha del eje X, la izquierda del eje X, arriba, el eje Y arriba, el eje Y abajo. Bueno, ¿qué fuerzas estarán actuando sobre este cuerpo, sobre la masa de 16 kilogramos? ¿Qué fuerzas? El peso. Muy bien. El peso, pregunto, ¿irá aquí en esta dirección del eje Y o irá hacia abajo? Hacia abajo. Abajo. Muy Algo bien. más. Muy bien, siempre el peso va dirigido hacia abajo. Pero en este tipo de problemas habíamos dicho algo. Que este ángulo de 30 grados, ¿qué pasaba con él? Se trasladaba. Muy bien, se traslada aquí entre el eje Y mi peso. Siempre, siempre, para este tipo de ejercicios. Entonces aquí yo voy a tener un ángulo de 30 grados. Este es W. No lo conozco, pero lo puedo calcular. ¿Cómo lo podemos calcular este W? 16 por 9.8. Muy bien, 16 por 9.8. ¿Cuánto me da? 156. 156.8. Newtons. Muy bien, ya tengo el peso. Esa fuerza. Bueno, no nada más existe el peso, porque si nada más existiera el peso, eso se caería. Y no se cae por dos razones. Uno, por la fuerza normal que ejerce esta superficie, y otra por la fuerza de rozamiento. La fuerza normal, ¿en qué dirección va? ¿También va para arriba? ¿Así? ¿Para dónde va la fuerza normal? ¿Qué dicen ustedes? Para arriba. ¿Así? No. Pegado Sobre el al. eje Y. Muy Ajá. bien, sobre el eje Y. ¿Por qué razón? Ah, bueno, porque todas las superficies generan fuerzas normales perpendiculares a ella. Entonces, si este es mi plano inclinado, esta es la superficie del plano inclinado, ah, bueno, pues entonces la normal va perpendicular a ella, entonces se acomoda aquí en el eje Y. Muy bien, esta es mi fuerza normal. Fuerza normal. Me falta otra fuerza. ¿Cuál será? WX. Bueno, después tendré que descomponer W en X y en Y. Pero ya está aquí contemplada WX, ¿no? Con W. Aparte de las componentes de W, falta otra fuerza. ¿Cuál? La fuerza estática. Exactamente la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción estática. La fuerza de rozamiento. Exacto. Muy bien, ese es prácticamente mi diagrama de cuerpo libre. Yo lo puedo girar, pero lo vamos a manejar ahí, para no dibujarlo acá aparte. Así lo vamos a manejar. Vamos a descomponer W para formar sistemas de fuerzas colineales en el eje X y en el eje Y. Entonces, WX irá a la derecha, WY, vean, irá abajo. Voy a manejar así mi plano inclinado sin girarlo. Recuerden ustedes que si el ángulo estaba referido al eje Y, ¿cómo se calculaba WY? ¿Sí lo recuerdan?
W por el coseno del por ángulo. Exacto. por el coseno del ángulo. Exacto, las condiciones cambiaban. Ya WY ya no se calculaba con el seno, sino con el coseno. ¿Por qué? Porque el ángulo está referido al eje Y. Entonces, WY será multiplicar W, 156.8 newtons, por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto me da WY? ¿Cuánto será? 135.792 newtons. 792 newtons. ¿Les da lo mismo a los demás? Sí, profe. Eso. WX, que va en este caso a mi derecha. WX, W por el seno. W ajá, que sería 156.8 newtons, pero por el seno de 30 grados. Si hacemos esta operación, ¿cuánto nos da W en X? medio 78.4 newtons. Muy bien. ¿A todos los demás les dio igual? 78, profe. Ah, 78, de acuerdo, ahorita lo corregimos. Ajá, Bien. 78. Hacemos de cuenta que W ya no está, vean, ya la borré. Que en su lugar están sus componentes, WX, WY. Bueno, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, recuerden que el eje Y está aquí. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, ¿por qué igual a 0? ¿Por qué? Porque está estático. Exacto, porque está estático. Y no sé, vamos a tomar arriba positivo, recuerden que arriba, en este caso es hacia acá, porque está girado mi eje Y. ¿A qué conclusión voy a llegar? Fíjense, normal, positiva, WY negativa y tiene que ser igual a 0. Esta es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿A qué conclusión voy a llegar? A que la normal debe ser igual a ¿qué? A W. A WY. O sea, es lógico, ¿no? Estas dos tienen que ser iguales para que esto esté en equilibrio. Entonces ya encontré el valor de la fuerza normal. ¿A qué es igual la fuerza normal? A 135.790. 790 y qué, perdón. Es que se cortó al final. 130. 92. Eso, 92 newtons. Ese es el valor de mi fuerza normal. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual con 0, tomando a la izquierda positivo, ¿quién va a la izquierda? Fs es positivo. ¿Quién va a la derecha? Wx es negativo, igual a 0. Entonces llegaré a la conclusión de que Fs es lo mismo que Wx. Por lo tanto, ¿cuánto vale Fs? 78.4 newtons. Eso. Bueno, ya tengo normal y fuerza de rozamiento. Ya puedo calcular mu K. Hace ratito lo habíamos despejado. Perdón, mu S. ¿Cómo se calcula mu S? ¿Dividiendo qué entre qué? FS entre normal. En este caso, 78. Bueno, lo voy a escribir. Fs entre normal. Entonces, mu S será igual a 78. 78.4 newtons sobre 135.792 newtons. Muy bien. Entonces, mu S nos da un valor de 0.577. 577. Y pues no llevo unidades. Nos dio lo mismo que el de hace rato, ¿verdad? Qué casualidad. Bueno, fíjense bien lo que voy a hacer ahora. Voy a calcular el coeficiente de fricción, pero haciendo de cuenta que no me dan la masa. La masa no la conozco, ¿de acuerdo? La masa no lo conozco. Entonces, W en Y sería W, que es masa por gravedad, ¿estamos de acuerdo? WY sería masa por gravedad, porque no conozco la masa, por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Mientras que W en X, ¿a qué sería igual W en X? Siguiendo esa lógica, no conozco la masa. Masa por gravedad por seno del ángulo. Eso. Entonces WX, masa por gravedad por el seno del ángulo. Ahora, yo quiero que noten que la normal, vean de aquí,
con el diagrama de cuerpo libre, la normal es igual a WY, es decir, a masa por gravedad por coseno del ángulo. Y que la fuerza de rozamiento estático es igual a WX, a masa por gravedad por seno del ángulo. Bueno, como ya conozco normal y fuerza de rozamiento, voy a sustituirlo aquí en mi fórmula de coeficiente de fricción. Déjenme borrar todo esto. Entonces, dijimos que el coeficiente de fricción estático es fuerza de rozamiento estática, fuerza de fricción estático entre el normal. Entonces, mi OS sería dividir masa por gravedad por seno del ángulo entre masa por gravedad por coseno del ángulo. ¿Qué pasa con la masa y la gravedad? Cancelan. Se Se cancela. cancela. ¿Y qué me queda? Seno. El seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Bueno, si aplicamos las identidades trigonométricas que vieron en Matemáticas 2, seno sobre coseno, ¿a qué es igual? La tangente. A la tangente del ángulo. Fíjense, no necesitaba yo ni el valor de la masa, no era necesario que me la dieran. Simplemente con que me dieran el ángulo. Entonces, a ver, si yo le saco la tangente a 30 grados, ¿cuánto me da? 0.577. Ya vieron, lo mismo que habíamos calculado antes. Entonces, la tangente de 30 grados, entonces mi US es igual a 0.577. Lo mismo, ¿no? Te repito, no era necesario ni que me dieran la masa. Con el simple ángulo se puede calcular el coeficiente de fricción estático. Y en sí, este es un procedimiento para calcular coeficientes de fricción. Se ponen los objetos sobre las superficies y se comienzan a levantar, o sea, aumentar este ángulo, aumentándolo, hasta que rompe el equilibrio y comienza a deslizarse. Ahí se detiene, se le saca la tangente a ese ángulo y así se calculan los coeficientes de fricción estática. Muy bien, pues vamos a hacer otro ejercicio más, pero ya los objetos ya no van a estar en equilibrio. Vamos a seguir metiendo fuerzas de rozamiento, pero ya los objetos se van a acelerar. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio en el cual me piden calcular la fuerza necesaria. Vamos a dibujar aquí la fuerza necesaria para que este objeto, esta masa de 12 kilogramos, esta caja que está aquí sobre este plano inclinado, sobre esta superficie, se acelere con un valor de 2 metros sobre segundo al cuadrado, pero hacia arriba. Entonces nosotros tendríamos que aplicarle la fuerza en esa dirección, hacia arriba. Esa es mi incógnita. ¿Cuánto vale esta fuerza? ¿Ok? ¿Por dónde empezamos? Nos dan el coeficiente de fricción cinético, 0.2, quiere decir que hay rozamiento. Existe rozamiento. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué creen ustedes que hay aquí? Haciendo un diagrama de cuerpo libre. Eso, muy bien. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. Como recordarán, el plano inclinado se pone paralelo al eje de las X, o más bien el eje de las X se traslada ahí paralelo al plano. ¿Y el eje de las Y? Perpendicular al eje de las X. Muy bien. Y por lo tanto, perpendicular al plano. Muy bien, vamos a dibujar las fuerzas que están actuando. Yo ya tengo ahí una de ellas, que es la fuerza F. La fuerza F que va hacia allá arriba. Pero hay más fuerzas. ¿Qué otras fuerzas hay? El peso. Muy bien, el peso. El peso vamos a dibujar aquí. Hacia abajo. La fuerza F la voy a volver a dibujar porque la fuerza F, ándale, ahí está. La fuerza F, me falta otra fuerza, ¿cuál sería? La normal. La normal que va para arriba. Eso, muy bien. Y falta otra. Fuerza normal. Me falta otra. Una fuerza cinética. Fuerza de rozamiento, sí. La fuerza de fricción cinética. ¿Hacia dónde irá? ¿Se irá hacia arriba
O sea, hacia la izquierda del eje X, a la derecha del eje X, ¿hacia dónde creen ustedes que vaya? A la derecha del eje X. Muy bien, ¿por qué razón? Habíamos dicho que las fuerzas de fricción eran fuerzas de ¿qué? Bueno, por si no se me acuerdan, son fuerzas de reacción. A toda acción hay una reacción. Entonces, si ustedes tratan de mover esta masa hacia allá arriba, entonces reacciona en sentido contrario. ¿De acuerdo? Así es como nosotros podemos determinar el sentido de la fuerza de rozamiento. Entonces, nosotros queremos que este cuerpo se acelere en esta dirección. Pues mi aceleración va en esa dirección. También pudo haber sido el caso en el que me pidan que calcule esta fuerza, si se acelera hacia abajo, también puede ser el caso. Y entonces, la fuerza de rozamiento se dibujaría en el mismo sentido que mi F, que la fuerza que yo quiero calcular, ¿de acuerdo? Pero no es el caso. A mí me están pidiendo calcular la fuerza F cuando la aceleración es hacia allá, en esa dirección. Muy bien, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, pero me falta hacer algo. ¿Qué me falta hacerle al diagrama de cuerpo libre? Ponerle el valor del peso. Eso, el valor del peso, masa por gravedad, ¿cuánto sería el peso? 117.6 newtons. Muy bien. ¿Y qué le tengo que hacer a ese peso? Descomponerlo, ¿no? En Y y en X. Aquí va a quedar encimada, vean. Las dos. Entonces, esta va a ser WY, la que va aquí abajo, y aquí arribita, WX. Vamos a calcularlos. WY y WX. Para ello necesito este ángulo, si lo recuerdan. ¿Este ángulo cuánto vale? 30 grados. 30 grados. Le dejé los 30 grados del problema anterior, pero pudimos haberlo cambiado, ¿eh? Este ángulo pudo haber sido 25, 40, el que yo quisiera, y ese ángulo se traslada ahí. 30 grados. Bien, WY sería 117.6 newtons por el... Por el coseno de 30. Bien, ¿cuánto nos da? Voy escribiendo la WX por el seno de 30. Acuérdense que las condiciones se intercambian, seno y coseno se cambian, porque el ángulo está referido al eje Y. ¿Cuánto nos da WY? Me dio 101.844. Muy bien, los demás, por favor, verifíquenmelo. WX, Medio. Medios. otra vez. Me dio 58.8. 58.8, eso. Entonces, ya tenemos WX, WY. Bueno, fíjense lo que sigue. Voy a analizar la sumatoria de fuerzas en Y. Antes, para que sea más fácil mi análisis. W lo quito, para que no me haga ahí una mala pasada, o sea, para que visualmente no me esté afectando. Visualmente, fíjense, aquí ya puedo ver que en Y tengo nada más dos fuerzas. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué tiene que ser igual sumatoria de fuerzas en Y? A 0. Es a 0. ¿Por qué razón? Si el cuerpo ya se está moviendo, se va a mover, se va a acelerar, ¿por qué en Y es igual a 0? Porque no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. Se está moviendo, En diagonal, ¿no? en el eje del, diagonalmente, más no hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, pues está estático y la fuerza tendría que dar igual a 0. Exacto. En el eje de la Y está estático, no se mueve ni para acá. O sea, como dices, Valeria, en el eje de la Y no se mueve ni para arriba ni para abajo. Entonces, por eso se iguala con 0. ¿A qué conclusión llegaríamos? Bueno, que normal, si tomo arriba positivo, normal menos WY es igual a 0. O sea que la normal debe ser igual a WY. Entonces ya encontramos la normal. ¿Cuánto vale la normal? 101.844 newtons. Bueno, ¿para qué me sirve la normal? Hace rato me servía para calcular la fuerza, perdón, el coeficiente de fricción. ¿Y ahorita?
Ya conozco el coeficiente de fricción, 0.2. Entonces, ¿para qué creen que me sirva la fuerza normal? Para calcular la fuerza de fricción cinética. Exactamente, FK. ¿Cómo se calcula FK? A mu k por n. A mu k por n. Muy bien, entonces vamos a sustituir la fuerza de rozamiento cinética será igual a el coeficiente de fricción cinético 0.2 por la normal 101.844 newtons. Entonces, para eso necesitábamos la fuerza normal. Si hacemos esta operación, ¿cuánto nos da FK? 20.368. Muy bien, newtons. ¿Los demás sí les da lo mismo? ¿Sí, correcto? Maestra. Muy bien. Bueno, ya hice sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Mi incógnita es F, que está en el eje de las X. ¿Qué hago ahora? Entonces, Pues tendríamos que poner que sumatoria de fuerzas en X es igual a, como se está moviendo, masa por aceleración. muy bien. El eje X está aquí, no está inclinado. Está en esta parte. ¿Hacia dónde haremos la sumatoria positiva? ¿Hacia la derecha del eje X o hacia la izquierda del eje X? No sé si lo recuerdan. Supongo que a la izquierda porque es a donde está la incógnita. Bueno, en este caso no se pone la dirección de la incógnita. Se pone la dirección de la aceleración. ¿De acuerdo? Como el objeto se va a acelerar hacia allá, hacia la izquierda del eje X, hacia allá hago la sumatoria positiva. Si el objeto se acelerara hacia abajo, o sea, hacia la derecha del eje X, entonces yo pondría a la derecha positivo. Entonces, quien me da este sentido, esta condición, es la aceleración, ¿ok? Para este tipo de problemas. Muy bien, entonces si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje de las X, tomando que lo que va para acá, para la izquierda es positivo, ¿cómo queda la sumatoria de fuerzas? F menos FK es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Pero falta otra fuerza. No nada más está FK ahí. Es F menos FK, muy bien, pero me falta otra fuerza. Menos WNX. Exactamente. Muy bien. Debe ser igual a masa por aceleración. Ya vieron, hay tres fuerzas en X. F, mi incógnita, WX y FK. Son tres. Aquí están sumadas. Y F es positiva porque yo dije que lo que vaya a la izquierda del eje X es positiva. Entonces, estas dos serán negativas. Ahí está. Muy bien. Despejando F, porque F es mi incógnita. Despejando F. ¿Cómo queda F? F igual a ¿qué? A masa por aceleración más FK más WX. Muy bien. ¿Conocemos todo para poder calcularla? Sí, Bueno, pues sustituyamos entonces. Me va a quedar que F va a ser igual. Vamos a ponerlo por aquí. F es igual a masa, abrimos un paréntesis, masa, 12 kilogramos. Por aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Este dato ya me lo daban. Más FK, más 20.368 newtons, más WX, ya lo borré. ¿Cuánto valía WX? 58.8 newtons. Eso, 58.8 newtons. Bueno, primero multiplicamos estos dos. Me va a dar 24 newtons, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado de newtons. 12 por 2 son 24. Más 20.368 más 58.8, ¿cuánto nos da? 103.168. 168 newtons. Perfecto. Ya está. Resuelto nuestro ejercicio. ¿Vale? Entonces...